El título del estudio en esta noche se llama La Constitución del Cielo, y para ello vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Oremos primero. Padre nuestro, en esta noche te damos gracias cuando ya hemos empezado las horas sagradas de tu santo sábado. Pedimos tu dirección y a la vez pedimos tu sabiduría para poder entender, aceptar tu palabra con gozo y con alegría, como el profeta Jeremías dice: tu palabra fueron halladas y yo las comí y me fueron de gozo y alegría en mi corazón, en mi paladar. Ilumínanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La constitución del cielo es el estudio. En el cielo hay una armonía igual que en el universo, porque Dios es caracterizado por el orden. La constitución del cielo nos dice el libro de Deuteronomios en el capítulo 5 y en el versículo 29: ojalá que me reverencien y guarden todos los días todos mis mandamientos, así les irá bien a él y a los suyos para siempre. Esa es la promesa que el Señor hace a los que le reverencian. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículos 7 al 22, dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento: no te harás ninguna escultura ni ninguna imagen que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. Es el segundo mandamiento: no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el tercer mandamiento el Señor dice: no tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento: guardarás el día sábado para santificarlo, como el eterno tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado dedicado al eterno tu Dios. Ningún trabajo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni tu ganado en el extranjero que está dentro de ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el eterno tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Luego viene el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como el eterno tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días
y te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la esposa de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, y no añadió más, las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. ¿Quién escribió esos 10 mandamientos? ¿Moisés o les escribió Dios? Dios las escribió y se las dio a Moisés. En el libro de Éxodo también se repiten los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque el Eterno, tu Dios, soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen, pero que trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Séptimo mandamiento, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Allí le está repitiendo, tanto en Éxodo capítulo 20 como en el libro de Deuteronomio, le hace una repetición de los mandamientos Jehová que él escribiera con su propio dedo. Estos en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 6
el versículo 1 hasta el 3. Estos son los mandamientos, normas y preceptos que el Eterno mandó que te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a poseer, para que reverencies al Eterno tu Dios y guardes todas sus leyes y mandamientos, tú, tu hijo y tu nieto, todos los de tu vida, los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Escucha, Israel, y cuida de cumplirlos para que te vaya bien y te multipliques mucho, como ha dicho el Eterno, Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra que produce maná. ¿Cuál es el código de felicidad? Algunos creen que estos preceptos ya no están en vigencia. Otros creen que todavía tienen valor. Así que existen dos posiciones en el mundo. Vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 31 y el versículo 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De los 1189 capítulos y los 31.072 versículos, solamente hay 15 versículos que han sido escritos con el propio dedo de Dios. Y cuando entramos a estudiar este tema, no podemos decir otra cosa que quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que pisas, lugar santo es. Cuando el Señor terminó de hablar, largo y tendido, un diálogo que tenían con Moisés en el monte Sinaí, entonces pasó con mano de ángeles, le entregó 2 tablas, tabla del testimonio, tabla de piedra, escrito con el dedo de Dios. Así que, mis hermanos, fue Dios el originador de los 10 mandamientos. Él los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En ningún momento esa es una ley de Moisés. Y cuando leemos en el capítulo 32 y en el versículo 16, dice la palabra de Dios, hablando del origen divino de esa ley, las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hermanos y hermanas, amigo que me escuchas en cualquier parte del territorio nacional e internacional, Dios seleccionó las tablas. Las tablas eran obra de Él y la escritura era escritura de Él grabada sobre las tablas. Moisés solamente ayunó 40 días y 40 noches allí sobre el monte Sinaí. Se preparó para recibir el privilegio de ser él el que le entregarían en una forma escrita algo que ya había sido dado en una forma oral
porque los mandamientos siempre han existido oralmente y luego allí en el monte Sinaí se los entregó, repitió lo mismo que ya el pueblo sabía, pero viene Dios en su sabiduría, elige tanto las tablas, eran obras de Dios, como la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. Decíamos que de los 1189 capítulos que tiene toda la Biblia y 31.072 versículos, solo 15 fueron escritos por el dedo de Dios. Los demás fueron escritos por los profetas. El Señor se tomó el derecho de que nadie escribiese los 10 mandamientos, sino que Él los escribió a través del Espíritu Santo. Los 10 mandamientos eran las tablas, eran obra de Él, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. Y los ángeles encargados de entregar algo tan sagrado procedieron a entregarle a Moisés. Si ustedes observan en los 10 mandamientos, catalogados como la ley moral, en ningún momento se menciona que era la ley de Moisés. Solo se destaca que fue a Moisés quien le entregaron esos 10 mandamientos, que Dios se los entregó por mano de ángeles, lógicamente, pero tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. En el libro de Salmo, en el capítulo 19, en el libro de Salmo, número 19 y el versículo 7, dice algo impresionante el rey David. La ley del Eterno es perfecta. ¿La ley de quién? Del Eterno, de Jehová, de Dios. ¿Qué más hace esa ley perfecta? Que restaura el alma. Si tú quieres que tu alma sea restaurada, y cuando la Biblia se refiere a alma, no se está refiriendo a una parte del ser humano, sino que al ser humano en su totalidad. Dice además, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, la ley del Eterno es perfecta. ¿Y qué significa perfecta? Significa que no necesita añadidura, no necesita que se le ponga ni que se le quita, porque Dios la dejó perfecta. Por tanto, el otro versículo dice, no penséis en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús enseñó lo siguiente. En el libro de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17 hasta el 18, no penséis, no creas que he venido para abolir, para quitar la ley o los profetas. Esa no es mi misión, no he venido para invalidar, he venido para cumplir. Y yo os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra,
ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Mis amados hermanos, Mateo, que escribió para un mundo judío, se encargó de escribir las palabras de Jesús, que bajo ningún concepto Jesús vino para abolir la ley. No vino para cambiar la ley. Él vino para cumplir la ley y para darle el valor que la ley se merece. En el Nuevo Testamento, la ley es una prueba del amor que tú y yo sentimos hacia Dios. Y cuando hablamos de la ley, la palabra ley quiere decir también Torah, se refiere al Pentateuco, pero en este caso específicamente se está refiriendo a aquella porción, aquellos 15 versículos que Dios escribió con su propio dedo. Y en San Juan 14, versículo 15, el Señor Jesús dice que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, si amamos a Dios, si amamos a Jesús, guardaremos los mandamientos. En el capítulo 16 de Juan, el capítulo 15 y el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos y hermanas, la Biblia habla del amor no fingido, y para que nuestro amor por Cristo no sea fingido, entonces nosotros debemos permanecer en su amor, como Él también ha guardado los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. En el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 11, dice, luego, ¿y anulamos la ley por la fe? En griego dice meganeito, que quiere decir de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. La fe no anula la ley. La fe no quita la ley, porque la fe, más que ser fe, es una persona que se llama Cristo Jesús. Así que anulamos la fe, anulamos por la fe la ley, y el apóstol San Pablo contesta, en ninguna manera. Al contrario, confirmamos, reafirmamos la ley. En el libro de Romanos, en el capítulo 7 y el versículo 12, nos dice, así, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, como la Biblia dice que es la ley, los 15 versículos que Dios escribió con su propio dedo, esa ley que Dios escribió con su propio dedo es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Además, en el Nuevo Testamento, prueba del amor que sentimos hacia Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 24, dice, así la ley fue nuestro tutor, nuestro pedagogo, para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. ¿Qué cosa es la ley? Es nuestro tutor, es nuestro pedagogo, es nuestro instructor
¿Y qué hace la ley? Nos lleva a Cristo para que Cristo nos justifique por la fe. ¿Cómo sabes si nuestra creencia es correcta o no? Si lo que tú crees es bíblico y puedes estar plenamente seguro que has hecho una buena elección, o si estás perdiendo el tiempo, porque ser sinceros no significa que no puedas estar sinceramente equivocado. En el libro de Primera de Juan, capítulo, eh, capítulo 2, versículos 3 y 4, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y su verdad no está en él. Si yo digo que conozco a Jesús, pero yo no guardo los mandamientos, la Biblia me dice a mí que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En el libro de Apocalipsis, ¿cómo sabes si tu creencia es correcta o no? El versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No se dice los mandamientos de Moisés, no habla de la ley ritual, no habla de la ley ceremonial, habla de los mandamientos de Dios, que mucha gente confunde que fueron cambiados, porque creen que lo que Dios hace puede ser cambiado, se le puede añadir o se le puede quitar. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 17, entonces el dragón, sabemos que el dragón se llama Satanás también, se airó, se enojó contra la mujer que representa a la iglesia y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mis amados hermanos, nosotros sabemos perfectamente contra quién está disgustado, enojado el enemigo. El enemigo está enojado contra la iglesia que guarda los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. El dragón se airó contra la mujer y fue a hacer guerra, a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La única forma de saber si mis creencias son verdad es a la luz de la santa y buena palabra, no a la luz de mi propia interpretación, sino a la luz de la Biblia, su propia interpretación, ya que la Biblia se interpreta sola. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando porque Él tiene una constitución en el cielo que también la trasladó a la tierra y que es una constitución que tiene que ver con el bienestar, con la felicidad de los seres humanos. Cuando nuestra vida la ponemos en armonía con esa constitución del cielo, entonces podemos decir con seguridad que amamos a Jesús, que conocemos a Jesús, porque si rechazamos
esa constitución del cielo, entonces somos, dice la Biblia, mentirosos y la verdad no está en él. La constitución del cielo son 10 mandamientos. No son 9, no son 8, no son 7, sino que son 10 y siguen vigentes hasta hoy, seguirán vigentes mañana, el día que Cristo venga y por la eternidad. El libro de Isaías 66 dice, y que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, por la eternidad sin fin, se guardarán la misma ley que Satanás infringió, desobedeció, transgredió, abolió en el cielo y llegando al planeta hizo que Adán y Eva transgredieran, desobedecieran y violaran esos mandamientos y como consecuencia vino el dolor, el hambre, la muerte, la miseria, las enfermedades y las guerras y cuánta cosa hay a consecuencia de que el ser humano desobedeció la ley santa, justa, buena, la ley que no cambia, que transforma el alma y esa ley que se guardará en el cielo el día que Cristo Jesús venga en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Le pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren decirle al Señor, Señor, acepto tu santa ley, la ley que tú escribiste con tu propio dedo en 2 tablas de piedra, cuyas tablas eran obra tuya de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras, que Moisés no tuvo ninguna participación en esa ley santa, justa y buena, sino que Dios se encargó de escribir y luego entregar a Moisés, y es una ley que no pertenece al mundo judío, que no pertenece al mundo gentil, es una ley para toda la humanidad, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Si tu deseo es vivir con el Señor por la eternidad, en la Canaán celestial, guardando esos 10 mandamientos en el cielo, transformado con tu cuerpo mortal en un cuerpo de inmortalidad, mi hermano, tienes que empezar aceptando, practicando, obedeciendo y enseñando esos mandamientos. Porque cualquiera que enseñe a estos más pequeños a desobedecer mis mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si tu deseo es hacer la voluntad de Dios, porque tú quieres vivir con Él por la eternidad, te invito, donde tú estés, a inclinar nuestras cabezas y a elevar una palabra de oración. Querido Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra. No hemos usado argumentos humanos, no hemos utilizado una novela, hemos utilizado tu palabra inspirada
y tu palabra revelada. Y de esos 1189 capítulos y 31.072 versículos, en esta noche leímos de los 15 versículos que tú escribiste, que no le diste el permiso a nadie para escribir esa ley santa, ese mandamiento justo y bueno. Y nosotros queremos, Señor, estar en armonía contigo, en amarte. Y tú dices que si te amamos, debemos guardar tu mandamiento. Y Juan dice que el que dice que le conoce y no guarda los 10 mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Perdónanos, Señor, porque no lo sabíamos. Tal vez guardábamos 8, quizás guardábamos 9, tal vez no guardábamos ninguno, pero a partir de este momento, con tu ayuda y con tu poder, es mi deseo aceptar tu ley, poner mi vida en armonía, como decía el salmista, en armonía con tu santa y perfecta ley que restaura el alma, que eleva nuestros pensamientos, que modifica nuestros propósitos y que nos hace ser semejantes a Cristo Jesús. Sé con todos nuestros amigos en la ancha faz de la tierra que en esta noche nos han escuchado y que nos sintonizarán el día de mañana, y permite que tu bendición pueda fluir sobre cada uno de ellos, y que en esta noche, gracias porque ahora tú nos llamas bienaventurado, porque guardamos las cosas en tu palabra escrita, porque el tiempo está cerca. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.